elegido por Dios para liberarnos del mal espíritu. En los primeros siglos del cristianismo, todos los cristianos bautizados podían echar malos espíritus. Esto era una cosa bastante común. Y en un contexto pagano del Imperio Romano, donde era muy común el espiritismo, es decir, la evocación de los malos espíritus y de los buenos espíritus, de los difuntos, etc., el cristianismo se presentó como una novedad. Y la novedad no era solamente de palabra, sino también era de obra. Es decir, los cristianos tenían un poder dado por Jesús para combatir al mal espíritu. En un momento de la historia de la Iglesia, las cosas se complicaron. Se complicaron por lo siguiente. Un papa que había instaurado una institución acá tengo un almohadón si lo quieres. ¿No quieres un almohadón? ¿No? Quiero cambiar. Gracias. Ahora sí. Un papa había creado una institución para conservar la pureza de la doctrina cristiana. Esta institución se llamó Inquisición. No sé si alguien escuchó alguna vez semejante palabra, la Inquisición. Y luego todos los casos de magia, brujería, etc., le encargó a la Inquisición que analice, estudie la doctrina y en algunos casos que imponga penas. Ahora, la pena máxima, algo muy lejano a nuestro hoy, era la hoguera, es decir, hacer un asado de la persona que se encontraba culpable. Ahora, como la Iglesia no podía hacer eso, lo entregaba a la autoridad civil para que la autoridad civil lo llevara a cabo, es decir, ejecutara la pena. Y ahí se cometieron muchísimos atropellos y muchísimos errores, según los diferentes países. Cuando se hizo esto, se dejó de practicar lo que se llama el exorcismo. Y se trató de erradicar todos los males, las presencias maléficas, por medio de penas que podían llegar hasta la pena capital. Cuando la Iglesia se da cuenta de todo esto, se anula la Inquisición con un cierto complejo, no sé si sería de culpa o de qué. No siguen adelante los procesos, pero tampoco siguen adelante los exorcismos, que es un ritual de liberación. Entonces, lo que sucedió como consecuencia fueron dos cosas. En la tierra de nadie crecen los suyos, ¿no? En una quinta que no se trabaja, aparece todo tipo de mala hierba. Entonces, en el terreno del mundo, no trabajado por la Iglesia, en este caso, en relación al mal espíritu, comenzó de vuelta a proliferar la presencia del mal espíritu. Para dar un ejemplo, en el año 1920, un tal Crowley, que era un inglés escocés, funda un monasterio. Este monasterio tenía una particularidad. Fue fundado en la isla de Cerdeña, en el mar Mediterráneo. Y la particularidad era que
lo que se hacía en un monasterio común cristiano, sea de monjes o de monjas, en el monasterio fundado por Crowley se hacía al revés. Si se alababa a Dios en el monasterio cristiano, aquí se alababa al demonio, etc. O sea, todo al revés. Que es como decir, una presencia en la cual Satanás recibía culto como si fuera Dios. En los años 70, en la teología cristiana, se introduce una idea respecto al mal espíritu que consistía en lo siguiente. El mal espíritu, en cuanto tal, como una persona capaz de conocer y de odiar, no existe. Simplemente es un símbolo que encarna la proyección nuestra de nuestro sentido del mal. Y una serie de teólogos llevaron adelante esta idea, que llega hasta nuestros días. El demonio no existe, es un símbolo que condensa lo que nosotros pensamos, creemos, decimos que es el mal en el mundo. En el año 1991 se funda la primera iglesia satánica, que tiene como motivo, como fundamento, dar culto al espíritu del mal, con todas las fechorías que se podrán imaginar en torno a ese culto. Pero a partir de ese mismo año, 1990, la Iglesia Católica comienza a reaccionar. Cuando digo a reaccionar me refiero a delegar ministros, sacerdotes, para que apliquen exorcismos, oraciones de liberación, etcétera, etcétera. Y dentro de ese contexto hay una cantidad de hechos actuales donde la presencia del mal espíritu es rampante. Rampante quiere decir patética. Patética quiere decir imposible de no verla. Voy a mencionar algunas de estas cosas. Total, es temprano, nos olvidamos y a la noche dormimos en paz. Digo para que nadie se dé cuerda, ¿no? Podemos después ponerla en la puerta. Una de estas cosas son las misas negras. Y alguien podrá pensar, pero esto no existe. Bueno, a la tarde cuando nos volvamos a reunir, vamos a ver si existen o no existen. Los atentados contra la vida humana. Satanás es enemigo de la vida, así como Dios es vida. Satanás es el enemigo de la vida. Por ejemplo, el aborto planificado y sistemático, en lo cual, finalmente, millones de inocentes, niños gestados, son muertos. ¿Saben lo que es Halloween? ¿Saben lo que es? Noche de brujas. Halloween se celebra el 31 de octubre. El 1 de noviembre, en el cristianismo, es la fiesta de todos los santos. Y el 31 de octubre es el día precedente, en lo cual, en la liturgia cristiana, uno se prepara para la celebración del día siguiente, de todos los santos. Entonces, Halloween, si descomponen esa palabra, van a tener All Hallows Eve. Eve quiere decir víspera, día precedente. Hallow es la aureola. Entonces, Halloween es una comedia, una parodia, un tomar el pelo a la fiesta cristiana de todos los santos.
Ahora, esta fiesta ha entrado poco a poco, en la cultura cristiana latina, en Occidente, y los niños quieren celebrar Halloween. Y como no sabemos qué hacer con los niños, ni tampoco sabemos qué es lo que representa Halloween, entonces les compramos el antifaz, el cuernito y no sé cuántas cosas más, el trinchante, y viva Halloween. Esa misma fecha, el 31 de octubre, es la fiesta de todos los brujos, curiosamente. Todos los brujos. Se celebra el 31 de octubre. ¿Se dieron cuenta de esto de Halloween? O a lo mejor en México no existe. Bueno, tienen el imperio tan cerca que no puede no existir. Cada vez más niños y más chiquitos. En la Ciudad de México realizan verdaderos aquelarres en la calle. ¿Eso? Decía que el malo es el enemigo de la vida. Entonces no es raro que en todo este mundo de tinieblas, en este mundo oscurantista, aparezcan asesinatos, lo que se llama asesinatos rituales o asesinatos sin más, que es el atentado supremo contra la vida. En 1990, 3 niñas de escuela mataron a una religiosa. Y cuando intervino la policía, y luego todo eso fue a juicio, se descubrió que el móvil, el motivo, la causa, era para destruir algo sagrado, es decir, una persona consagrada. Y siguiendo adelante la investigación, las niñas confesaron de que lo habían hecho porque habían hecho un pacto con el demonio y entonces tenían que sellar el pacto con una obra de sangre. Y otra niña, todo esto delante de los jueces en juicio público, ¿no? Otra niña dijo de que había fracasado el ritual satánico. Y había fracasado simplemente porque cada una de ellas tenía que darle 3 puñaladas en la espalda y una le dio 7. 666. ¿Saben lo que significa 666 en la Biblia? Exacto, ese es el número de Satanás. Entre paréntesis, esta hermana se llamaba María Laura Minetti. Y la buena hermanita, antes de morir, las perdonó. Y actualmente está el proceso de canonización como mártir de la caridad de la hermana María Laura. El mundo de los maleficios está a la orden del día. Uno puede tomar el teléfono, llamar a un número de teléfono y encargarle a la brujita Lisbeth, por favor, que me haga un trabajo en relación con fulano de tal. El trabajo puede ser de diferente orden. Le puedo pedir que haga un amarre y que me lo ate y que me lo traiga. Le puedo pedir que le arruine su economía o su trabajo. En fin, diferentes cosas. Entonces eso es tan común, como que se hace hasta encargo por teléfono. Y Lisbeth, la brujita, me va a asegurar y me va a dar garantía de que el trabajo va a estar bien hecho. En nuestro caso, es decir, en los países del sur de América Latina, todo eso está muy mezclado con las religiones o los ritos afroamericanos. Ayer mencioné algunos de ellos. No sé si en México es lo mismo. Me parece que dijeron que en Yucatán era más común. En Veracruz. Los brujos de Catemaco. En la Ciudad de México también, porque a San Judas Tadeo, en la figura de Judas Tadeo se está invocando a una divinidad africana. Este culto
culto proviene de lo que actualmente sería Nigeria, o estos cultos, su origen, la semilla, Nigeria y Benín. Y llega a Cuba, Brasil, Centroamérica, y de ahí se va expandiendo en los últimos 3 siglos por toda América. Se trata de invocar a santos cristianos, San Nicolás, San Pablo, etc. Pero en realidad esos santos cristianos no son tales, son los orillas. Los orillas serían los diosesitos. O sea, no es la misma concepción que nosotros tenemos respecto a los santos cristianos. Siempre hay un pai o una mai que hace de intermediario, sería como el sacerdote, el ministro, la ministra, y siempre actúa como un medio para la evocación de espíritus. Y por lo general se piden favores y se prometen recompensas en pago de los favores. Estas recompensas u ofrendas para asegurar la petición, por lo general son sacrificios de gallinas, de gallos, de corderitos o de cabritos. También se ofrece tabaco, bebida, comida, etc. En Buenos Aires es muy común a la mañana temprano salir a la calle, no yo porque vivo en el campo, pero salir a la calle y encontrarse en el zócalo de la puerta un paquete. Y en el paquete hay comida, alguna flor, algunas cosas así, ¿no? Las patas de un pollo, que son todas ofrendas de estos ritos. Como ya dije, los servicios que se ofrecen son beneficios que por lo general son amor, dinero, salud y fama. Por otro lado, maleficios, rupturas de matrimonios, miserias, deshonras, etc. Y por supuesto, el comercio con objetos malificados, es decir, objetos que son como talismanes, tienen un cierto poder. Entonces uno compra el objeto para que el poder que tiene el objeto me lo pase a mí, que soy el propietario del mismo. Bueno, todo esto tiene un peligro enorme, ¿no? Cuando uno entra en la oscuridad, sale como gato escaldado, es lo menos se puede decir. Y esto es entrar poco a poco en la oscuridad. Y así se sale, chamuscado. Huelga decir que cuando las cosas le empiezan a ir mal al devoto de estos cultos o religiones, entonces va a consultar a un brujo. Es decir, salió de la boca del zorro y se metió en la boca del león, para que el brujo le haga un trabajo y lo libere de todos estos males que se le han pegado en la vida. ¿Qué pasa si el brujo es auténtico, entre comillas? Brujo auténtico quiere decir un brujo que ha hecho un pacto con Satanás. Bueno, la situación del pobre desgraciado que fue para que lo arreglen y lo limpien será peor que antes. Está claro. ¿Qué pasa si el brujo es falso? ¿Alguien puede adivinar? Charlatán. Si es un charlatán, ¿qué pasa? Pues no le va a resolver nada por principio. Puede que sí se lo resuelva porque si la persona no sabe cómo es, ella está teniendo fe y confianza en que se lo va a resolver y por su pura creencia sí lo cumple. ¿Y qué tuvo que hacer para que el brujo lo atienda? Pagar. Entonces, si el brujo es falso, va a perder una cantidad de dinero. Eso es lo que le pasa. Claro.
Y va a salir igual que antes y además con los bolsillos vacíos. Es decir, peor que antes. Como oveja trasquilada. Eso es, como oveja trasquilada. Bueno, vuelvo a decir, ¿no?, que para un cristiano todo esto es como diría San Pablo. Estas son obras del hombre viejo. Estas son obras del mal espíritu. Un cristiano que ha pasado al reino de la luz no puede meterse en las tinieblas. El catecismo también habla de eso. Dar culto al mal espíritu es dejar de dar culto al buen espíritu. No se puede tomar la copa del cáliz del Señor y al mismo tiempo la copa del cáliz de los demonios. Todo esto que acabo de decir es para ilustrar algo de lo que está pasando en nuestros días. Ustedes tienen a la niña blanca, ¿no? La niña blanca es Santa Muerte. Le dicen más Santa Muerte. Sí, Sí, pero también. pero poco a poco va siendo niña blanca. Y luego la niña blanca va a destronar a otra. Nuestra niña. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, exactamente. Es decir, en la mentalidad del culto a Santa Muerte está destruir la vida. En la mentalidad del culto a Santa Muerte de la niña blanca es sustituir a la niña del Tepeyac. Sí. Esperemos 10 años, después hablamos. De hecho, en el centro histórico de la Ciudad de México hay altares a la muerte que cuando uno los ve por detrás, la primera idea es la Virgen. Cuando se acerca uno y la ve de frente, es una aberración. Exacto. Sí, muchas veces es un cadáver, una forma de cadáver vestido de blanco con un manto. Uno lo ve de atrás, ve la silueta. Y cada vez son más los que hay en esa zona, en el centro histórico. Pero entiendo que en México el Papa vino a dar una misa a... ¿Cómo se llama? ¿En la colonia esa? ¿Iztapalapa o dónde era? Creo que Catepec. Ahí vino a dar una misa y le decían al Papa que Tultitlán, que por qué iba ahí, si ahí era donde más se concentraban los seguidores de la Santa Muerte. Y digo, precisamente por eso. Y fue la misa más grande, no sé si fueron 200,000 personas o una cosa así muy grande. Se limpiaron todos los terrenos, había muchísima seguridad, pero eso fue lo que contestó precisamente por la cantidad de gente. Es que todo el pueblo, toda esa gente de ahí, que son miles de personas, ya son seguidores de la Santa Muerte. Decía, hay un santuario de la Santa Muerte en Ecatepec, muy grande, ahí fuera. Bueno, entonces no hace falta que yo enfatice o subraye o vuelva a decir lo que estoy diciendo, porque ya saben de qué se trata. Es un hecho, Pero para mejor dígalo porque no todos sabíamos. Bueno, entonces lo dicho está, y lo seguiremos diciendo un poquito más. Bueno, recién mencionaron Catemaco, ¿no? El municipio de Catemaco en Veracruz, que es un gran centro internacional de brujería, bien conocido. chamanes. Todo, desde charlatanes hasta personas que hacen pactos con el mal espíritu. Lo mismo dígase el mercado de Sonora en el DF, ¿no? Es otro gran centro conocido en toda América Latina respecto al ocultismo. Hay otra cosa que parece más inocente, casi como Halloween, ¿no? Son ciertos jueguitos, esto para los más jóvenes, ciertos jueguitos que parecen inocentes y que por lo general están destinados a jóvenes, adolescentes, ¿no? Puede ser manipulación de energías, la ouija o la copa, puede ser el juego de la ballena, puede ser cierto. Uno que se llama Charlie se puso mucho de moda. Charlie. Bueno, Charlie.
O libros que hacen entrar en un clima de cosas extrañas. Ayer me enteré de 4 volúmenes, que es una colección de libros que se llama Hash Hash. Hash Hash. Y cada volumen tiene un titulito especial, ¿no? Y se trata básicamente, para que vean la aberración, se trata de un ángel caído, es decir, un diablillo, que quiere aprender a amar. Entonces para eso decide hacerse humano, hacerse hombre, enamorarse de una chica, a fin de luego, amando, poder reconquistar el cielo que ha perdido. Bien extraño, ¿no? Bueno, y ese es el tema del libro, 4 volúmenes. No sé si saldrá uno quinto, ¿no? Entonces tú, si te encuentras con Hash Hash, lo mandas al diablo. Con tapa muy ilustrada, ¿no? Y el diablillo hecho un joven, un romántico varón, etcétera, etcétera. Toda una cosa muy tortuosa. Bueno, esto es nada más que para decir, cuando la milicia Christi, es decir, cuando el ejército de Jesús retrocede, el otro ejército crece. Y es en ese momento en el cual nos encontramos. Todos los años hay en Roma un encuentro sobre exorcismos y oración de liberación. Ya han tenido 12 o 13 encuentros anuales. Y es importante resaltar que la organización de esos encuentros está hecho por mexicanos. Por mexicanos. En el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. Esto significa que México, dentro de América Latina, lleva una cierta vanguardia, está un poco más adelantado que otros países respecto a la lucha contra el oscurantismo o el esoterismo, quizá porque lo tienen más de cerca o lo que sea. Quizá también porque el narcotráfico está bastante mezclado, ¿no?, con todo esto. Perdón, no entendí muy bien. En el Regina Apostolorum hacen... Es un congreso anual para instruir futuros exorcistas, para que ellos discutan entre ellos y aprendan. Creo que en el último encuentro habría como 150 personas, varones, mujeres, sacerdotes, religiosos, laicos, médicos, psiquiatras, etc. O sea, es algo que ha ido creciendo. A ver, una pregunta. Yo cuando era niña, llegaba a la casa de mis abuelos unos padres que eran gemelos, que se llamaban los padres, apellidaban Cabrales, y esos padres los enviaba a Roma, y un tiempo estuvieron en Guanajuato, y luego un tiempo en Michoacán, a hacer exorcismos. Mi marido, su abuelito, acompañaba también a un padre que también venía a hacer esos exorcismos. Yo tenía un maestro de pintura que también era muy amigo de un sacerdote que venía cada X tiempo de Roma a hacer recorrido en México, Centroamérica, hacer exorcismo. Le comento esto porque yo me acuerdo que era chica cuando oía de eso y era como que muy común esa práctica, y después yo nunca volví a hablar que vinieran padres o que se hicieran exorcismos. ¿Se suspendió o qué pasó? Sí, se dejó de hacerlo. En Roma siempre continuaron. Es curioso, ¿no?, que en Roma siempre continuaron, y continuaron porque hacía falta. Y hacía falta porque es la sede, digamos, del cristianismo en Occidente, entonces no es raro que el mal espíritu ande rondando. Pero siempre se ha dicho, padre, que hay muy pocos exorcistas, entonces, ¿cómo sabes de verdad quién es un padre o alguien exorcista de verdad destinado por la iglesia?
porque también hay gente que dice que es y no es. Exactamente. Ajá. Exacto. Bueno, eso lo pensaba decir esta tarde, ¿no? Sí. Pero hay tanto engaño. Hay tanto engaño, ¿no? Y tanta mentira. Recuerden que todo lo del mal espíritu es el reino de la mentira, el engaño, de la oscuridad, de la mezcla. Entonces, para aclarar ese tema, en la Iglesia Católica, un exorcista tiene que ser un sacerdote que ha recibido un mandato por parte de su propio obispo. Y el mandato puede ser para un caso concreto o puede ser como un ministerio, un servicio, en el cual públicamente en la diócesis se dice: el padre fulano de tal tiene el ministerio del exorcismo, si alguien precisa su servicio, le pueden avisar. Y todo eso a fin de evitar las confusiones, los engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si aparece un exorcista, usted pregúntele de qué diócesis es, si tiene el mandato del obispo, es lo primero que hay que preguntar. En León sí tenemos padres que son. Pero en la mayoría de las diócesis grandes hay exorcistas nombrados por el obispo, y no solamente uno, dos, tres. En el Distrito Federal, en México, creo que había 15. En Roma han de ser 25. Padre, y el padre que pasa descansar, Gabriel Amor, él era el que los instruía. El padre Gabriel Amor fue considerado el gran anciano de los exorcistas de Roma. Y en estos congresos que tienen lugar en Regina Apostolorum, él, mientras estaba con buena salud, asistía. Sí. El padre Fortea. El padre Fortea, otro que asiste. Eso es lo que asiste. Sí. Sí, es exorcista el padre. Él es exorcista oficial de la diócesis de Valladolid, en España. Y el padre Pedro, no conozco el apellido, el padre Pedro del Distrito Federal. No le dice nada, no conozco el apellido. Él trabaja en la iglesia de los Reyes Magos ahí en México. Podría ser que sí, que sea exorcista de la Arquidiócesis de México. Bueno, todo lo que he dicho hasta ahora es nada más que para decir: el diablo está dando vueltas. Eso. Como león rugiente. Como el león rugiente, da vueltas buscando a quien devorar. Y San Pedro ya nos aconsejaba desde el siglo I: resistan fuertes en la fe. Y concretamente en la fe, en la muerte salvadora de Jesucristo y su resurrección. Hay personas que manejan la Ouija, abre, y una persona llamaba a personas a que fueran a verla, pero ella me comentó que lo había dejado de practicar porque se sentía mal. Y digo, pues, ¿para qué hacen esto, verdad? Exactamente. Exacto. Tú lo has dicho. Entonces, todo ese tipo de juegos, ¿no? Son peligrosos porque abren puertas para el malo. Eso. Abren puertas. Y el malo, cuando ve la puerta abierta, lo mismo pasa con la evocación de difuntos, de espíritus de difuntos. Yo evoco que me venga a visitar el espíritu de mi abuelo. Un último dato. Ustedes no saben quién es José Gil Olmos. Nadie lo conoce. Entonces no ha de ser tan famoso, ¿no? De todas formas, es un periodista, historiador mexicano que, sí, es bien mexicano, Gil Olmos, que escribió un libro que se llama Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana. Ya con el puro título. Con razón.
Bueno, él lo que trata de demostrar es que desde la Revolución Mexicana, que es donde él comienza su estudio, hasta casi el momento presente, todos los políticos han tenido alguna relación con el ocultismo, siendo asesorados por alguna brujita o un brujito, etcétera, etcétera, a fin de conservar el poder. Básicamente eso. Pero es que además la mayoría de los presidentes que México ha tenido han sido masones, ¿vale? Bien, la masonería en su grado 33, que es el grado sumo, es espiritista. Sí. Un venezolano español, un joven periodista venezolano español, que se llama David Placer, escribió también un libro, lo publicó en el 2006, que se llamaba Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. ¿Cómo le va yendo a Venezuela? ¿Y dónde va a acabar? ¿Dónde va a acabar? Yo no sé si ustedes vieron un video famoso después de la muerte de Chávez, en lo cual el presidente Maduro está con un gran sombrero de paja y ahí trepado un pajarito. Entonces en un momento dijo, bueno, se ha muerto el comandante Chávez, pero su espíritu, él señaló el pajarito, su espíritu está conmigo. Nunca lo escucharon. Sí. Su espíritu está conmigo. Ahora, ¿por qué dijo eso Maduro? Porque Chávez tenía el espíritu de Simón Bolívar, del libertador Simón Bolívar. Y esto explica por qué Chávez mandó abrir el mausoleo de Simón Bolívar a fin de constatar si estaban los restos. Por supuesto estaban los huesos de Simón Bolívar. Entonces él dijo, el espíritu de Simón Bolívar no está en el mausoleo, en el ataúd, porque el espíritu está en mí. Él tenía el espíritu de Simón Bolívar. Eso es Chávez. Sí. ¿Cómo terminó Chávez? Bueno, suficiente de ejemplos, ¿no? Y nos encontramos en una nueva situación eclesial en relación con todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y después dar un martillazo más. ¿Cuántas personas piensan que hay que legalizar el aborto? Hay una mayoría. Entonces, como hay una mayoría, es bueno. Todo esto nos está diciendo que el mal espíritu, padre de la mentira, está siempre creando un clima de incertidumbre y de duda, tanto en lo moral como en lo religioso. Ya no se sabe bien en qué tenemos que creer. Y todo eso es obra del mal. A un nivel más doméstico, la sospecha infundada. Yo sospecho que fulano, bla, 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 bla. Y luego la murmuración. Voy y le cuento a otro, bla, 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 bla. Pero tampoco estoy seguro si esas cosas son así. Entonces, la sospecha infundada, alimentada y crecida, al igual que la murmuración, termina mal. Y si termina mal es porque empezó mal. Y si empezó mal, el mal espíritu tendría que estar implicado en ella. Eso es el influjo ordinario que tiene el mal espíritu a nivel social. Ahora, a nivel personal, ¿cómo es ese influjo del mal espíritu? Básicamente por medio de la tentación. Por eso Jesús nos enseñó a orar, no nos dejes caer en la tentación, porque esa es la forma habitual, normal, que tiene el diablo para separarnos de Dios. ¿Qué es entonces la tentación? La tentación
es un tipo de seducción hacia el pecado. ¿Sí? Una aversión a Dios y una conversión hacia el mal. Básicamente, ¿en qué nos tienta el mal espíritu? Nos puede tentar en cantidad de cosas, pero en la historia de la espiritualidad cristiana hay 7 males que se llaman los vicios o los pecados capitales. Y esos vicios o pecados capitales son las formas ordinarias, comunes, vulgares, cotidianas que tiene el mal espíritu para apartarnos de Dios. Sería la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la vanagloria, la soberbia. Y luego hay una especie de cóctel, de mezcla, de sopa, de puchero, no sé cómo se llaman esos revueltos. Revoltijo. Entonces, el revoltijo de todos estos males es lo que se llama asedia. Cada uno de estos males tiene una virtud que se le opone. Por ejemplo, la gula, la templanza; la lujuria, la castidad; la soberbia, la humildad. Pero la asedia, como es un revoltijo de todos estos males, no tiene una sola virtud que se le opone. Y se dice que esta asedia, que tiene como finalidad desvincularnos de Dios, romper nuestro vínculo con Dios y hacernos pesadas las cosas que nos unen con Dios, por ejemplo, la oración. Si la oración nos une con Dios, el vicio de la asedia va contra ella, la hace pesada, sin sentido. ¿Por qué rezar? Estoy perdiendo el tiempo, Dios no existe, ¿qué hago yo aquí? Soy un papanata, bla, 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 para que yo rompa el vínculo. Y una vez que rompí el vínculo, soy presa fácil de todos los otros vicios. Jesús nos enseñó entonces a rezar, pedir ayuda para que Dios nos libere de la tentación, liberándonos del malo, y que no nos deje caer en ella. Hay otras fuentes de tentación, que sería el hombre con su propia maldad. Atención, cuando digo el hombre me refiero también a las mujeres, ¿no? El hombre y la mujer con su propia maldad. Nosotros, ¿verdad? Lo voy a pensar. Y también está el medio donde uno vive, ¿no? La sociedad, la cultura, que en cuanto a inclinada al mal, arrastra a todos hacia el mal. Lo que se llama el mundo. Y siempre la finalidad de la tentación es apartarnos del mal. ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva? ¿Cómo empezó la historia de Adán y Eva? ¿De quién, perdón? Adán y Eva. Habría que decir Eva y Adán. Primero las damas. Primero las damas. Sí, primero las damas. El diablo, en forma de serpiente, la serpiente es el animal astuto, escurridizo. Y si es venenosa, con una mordedura se acabó, lleva a la muerte, ¿no? Entonces la serpiente, símbolo de Satanás, se acerca a Eva y le dice esto: ¿cómo es que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ninguno de los árboles del paraíso? ¿Cómo es que les ha dicho eso? ¿No encuentran algo raro en lo que está diciendo acá el diablillo? Sí, está preocupado. Es una mentira para que ella le diga, no, sí podemos comer, pero... Ahí está, una mentira, ¿sí? Porque Dios no les dijo que no coman de ningún árbol, solamente les dijo de uno. Entonces, el padre de la mentira
comenzó con sus artificios falsos. ¿Qué tendría que haber hecho Eva? Lo tendría que haber mandado de paseo. Le tendría que haber dicho, cállate, fuera, no tienes nada que ver con nosotros. Pero no. Eva le respondió. No, lo que Dios dijo en realidad entró en diálogo. Cuando uno entra en diálogo con el espíritu tentador, no la va a tener fácil. Entra en el diálogo. En cuanto entró en el diálogo, ya ahí el malo hace la propuesta. Es la propuesta del pecado, ¿no? De separarse de Dios. Y la propuesta es, no, eso de que no coman de ese árbol porque van a morir, todo eso es falso. No van a morir nada. Que es como decirle, coman. Porque la verdad es que si comen, serán como Dios. Y Dios tiene envidia y no quiere que sean como Él. Entonces ya le empezó la otra a amasar en el revoltijo y la otra pobre fue perdiendo pie. Es lo menos que se puede decir. Le dijo, si coman, serán como dioses. ¿Qué le pasó a la pobre Eva? En vez de cortar y mandarlo, no, miró el árbol, vio la fruta, era brillante, red delicious, esas manzanas, ¿no?, de exportación, las que están en la primera fila del cajón, no las de abajo. Las de abajo son chiquititas como ciruelas, y las de arriba, grandes, bueno. Entonces la miró apetecible, grata para la vista. Y dijo, ¿cómo una cosa tan deliciosa me va a traer la muerte? No. Me parece de que la serpiente tiene razón. Y ya en ese momento de la seducción comienza a vacilar. Comienza a perder pie en forma creciente. Y finalmente, sabemos la historia, él estiró la mano, agarró la fruta, le dio un soberano mordiscón. ¿Qué hizo después? Ir a ofrecerle a Adán. Yo sola no. Yo solita no. Adán, ¿no tenés acaso hambre? Es ya mediodía, todavía no he cocinado, pero ya tenemos aquí una fruta deliciosa. Y el otro, tarambana, no sé lo que quiere decir, pero lo ejemplifica bien al señor este. El otro dijo, a ver, vamos a ver, a que yo le doy un mordiscón más grande. Media manzana fue para el estómago de Adán. Fue lo que hizo. Inmediatamente consintieron, comieron la manzana y ¿qué les pasó? Se descubrieron. Antes no se habían dado cuenta de nada. Se les abrieron los ojos. Entonces, ¿qué conocieron? ¿El bien y el mal o solamente el mal? Conocieron el mal, que antes no lo conocían. Antes no tenían ni idea de lo que era el mal. Y ahora sí saben lo que es el mal. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó después? Vino Dios. Sí. Vino Dios y a ver dónde estaban y los llamó. Y entonces ellos se escondieron y se taparon porque les daba pena mostrarse a Dios. Todo eso, el hecho de esconderse y demás, y no querer que Dios los vea, es lo que se llama remordimiento. La conciencia les empezó a decir, ya no pueden estar delante de Dios como estaban antes. Esta es la conciencia que remuerde, ¿no? Eso fue lo que les pasó. Bueno, ese es el programa así más completo de la tentación, ¿Dónde debemos cortar la cadena de la tentación? Antes de que empiece. Al principio. En cuanto comienza la seducción, ahí sácate. Porque una vez que el pececito mordió el anzuelito,
pensando que se iba a comer una lombriz, se comió el anzuelo. ¿Y cómo terminó la cosa? El pescador se comió el pececito, y no al revés. ¿Y qué lombriz? Ni san lombriz. Bueno, eso es nuestra lucha cotidiana, a nivel doméstico y a nivel casero. Una palabra más a este respecto. ¿Cómo defendernos de la tentación? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? La forma de defenderla es cortarla desde el mismo inicio. Podría ser que la tentación continúe. En ese caso, me abrazo a la cruz de Jesús. Trato de distraerme haciendo algo bueno por los demás. Si el malo vuelve a continuar a abrir un diálogo, no entrar en el diálogo. Si hay alguna persona de confianza, contarle lo que me está pasando, a fin de sacar la tentación afuera. Y por último, jamás consentir, porque el consentimiento a una tentación nos debilita para la próxima tentación. Esa es la forma normal de defendernos. Para concluir, una cosa importante a tener en cuenta: siempre vamos a sentir tentaciones, no hay vuelta. Es parte de nuestra vida y de ahí viene el combate ordinario, doméstico, casero del cristiano. Las vamos a sentir. Mientras las sintamos, no hay problema. El problema comienza cuando consentimos, es decir, cuando la abrazamos y la llevamos a la vida real. Me parece que alguna vez les conté un cuento, y si lo conté, perdonen quien ya lo conozca, y si no, recíbalo el que no lo conoce. ¿Cómo es que se llaman esos pájaros de rapiña que no son águilas ni aguiluchos? Sopilote, era ese el que yo buscaba, el sopilote. Siempre me olvido. Nosotros no tenemos sopilotes. Tenemos caranchos, chimangos. Parece que sí. Aves de rapiña, o el sopilote. Si ustedes van a caminar por el monte y un sopilote comienza a volar encima de ustedes, ¿ustedes lo pueden evitar? ¿No lo pueden evitar? Ahí está el sopilote que les planea por sobre la cabeza y no lo pueden evitar. Que el sopilote comience a descender cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, y finalmente se pare encima de la cabeza. ¿Pueden evitar que el sopilote se quede parado arriba de la cabeza? Basta que den un manotazo y se fue el sopilote. Está claro, ¿no? Si el sopilote insiste y comienza a descender y trae en sus patitas unos palitos, ramitas, etcétera, para hacer un nido, y una vez que descendió, se paró y comenzó a hacer un nido sobre sus cabezas, ¿lo pueden impedir o no lo pueden impedir? Sí. Manotazo al nido del sopilote y se acabó el nido y el sopilote. Pero si el sopilote, armado de coraje, vuelve a hacer lo mismo, es decir, se para, nido y pone huevos, sería la sopilota, pone huevos, ¿lo pueden impedir? Sí. Evidente. Y si hace todo lo mismo y además de hacer lo mismo, el buen sopilote y la sopilota se turnan para empollar los huevitos y de que nazcan los pichoncitos de sopilote, ¿lo pueden impedir? Sí. Está claro. Sí, pero a esa altura ya me divierte que nazca el sopilotito. He ido entrando en el juego. Si no lo evité, porque he ido entrando en el juego. Por algún motivo lo fui dejando. Vaya a saber cuál es, pero por algún motivo lo fui. Pensando
de que toda esta historia del sopilote me iba a reportar un bien. Acá estoy yo, el gran criador de sopilotes, que los vendo para la caza de ratitas, o de ratones, o de qué sé yo de qué, de cucarachas. Bueno, lo mismo pasa con la tentación. La podemos sentir, como el sopilote que vuela sobre mi cabeza. Otra cosa es consentir. En cuanto yo lo dejo pararse sobre mi cabeza, que haga un nido, que ponga huevos, que empolle los huevos, que nazcan los pichones, todo eso es consentir. Y cuando consentimos, entramos en el ámbito de las cosas morales, es decir, las cosas que son buenas o que son malas. Es como decir, en el ámbito del pecado. Sentir no es pecado, consentir es pecado. Sentir no nos aparta de Dios, consentir nos aparta de Dios. Bueno, nos detenemos acá si queremos seguir adelante. Y supongo que quieren seguir adelante. Sí. Bueno, pagaron la tarifa por el día entero, ¿no es cierto? Sí, un mal negocio que a mitad de jornada no hay devolución, ¿eh? Yo quería decirle, así como el demonio engañó a Adán y a Eva, pensaba en las redes sociales porque con una persona estábamos viendo visiones de los santos y ahí daban la explicación de que ayunaban tanto y se flagelaban y todo, que las células acababan muriendo, toda una explicación científica, dice, y otros acababan locos, y ellos decían que veían a Dios, que no sé qué cosa, que era mentira. Bueno, trataban de entender que era una mentira las visiones, que eran locuras, que era gente que estaba mal físicamente y llegaba, ¿sí? Pero entonces yo le decía a otro, pero ¿y los escritos de el demonio no habla bien de Dios y los santos muchos han dejado escritos maravillosos? Entonces me quedé pensando que es otra de las tentaciones, otra de las, tal como a Eva, también así, y mucha gente pues puede quedarse con esa idea de que las visiones de los santos era locura que ellos mismos se provocaban. Entonces también ahora esa nueva... Lo primero que dije, cómo obra el demonio social y culturalmente, con la mentira, el engaño, etc. Que utilice la televisión, que utilice las redes, o que utilice un cartel pegado en un muro, no importa el medio que va a utilizar, ¿no? Pero hoy día los demonios utilizan la tecnología, es el medio de mayor difusión, ¿no? En su momento era la televisión, antes era la radio, etcétera, etcétera. Yo lo uso en el WhatsApp. De eso ya no entiendo. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, explícame. Todo esto, pues de repente alguien me va a echar una maldición y ya se me van a meter 4 demonios. Como que no me quedo, no estoy de acuerdo, no me queda muy claro esa parte. Más bien yo siento que si tú estás tentando, como lo dijo hace rato, que si vas a que te lean las cartas y le das creencia a eso, y crees, le das prioridad a todas esas cosas antes que Dios, pues sí estás abriendo puertas que no debes abrir. Pero si tú no estás tentando a nadie para allá, ¿cómo te van a hacer una maldición? Bueno, la única respuesta que se me ocurre es esta. Es el tema del sufrimiento del inocente. Jesús, ¿era inocente o no era inocente? Sí, era inocente. ¿Sufrió o no sufrió? Sí. ¿El fruto de su sufrimiento fue nuestra salvación o no? Sí. Bien, esto significa de que un inocente puede sufrir y que en el plan de Dios hay un fruto que se produce. Pero yo no sé el caso particular de esta chica, francamente, no ni idea, pero sí que un inocente puede sufrir cosas espirituales o cosas materiales en su propia salud y que en el plan de Dios eso queda integrado para la salvación de la humanidad. Es la única explicación que
Gracias. Y no quita la inocencia de la chica. Claro. A ver, padre, entonces redundando un poquito en lo que dice Monse, porque a mí también se me hacía un poquito difícil entender si una persona está cerca de Dios, sí puede ser víctima entonces de maleficios y de influencias así satánicas, a pesar de no, como dice usted, no abrir puertas, y ella puede salvarse, porque pues la muchacha ya no fue, ya no prosiguió con la liberación, con la oración de liberación. Entonces yo puedo pensar que se hizo fuerte esos espíritus y la están reteniendo. Y si ella no es, vamos a decirlo, la responsable de eso, ¿cómo se puede liberar? Si la tienen atrapada casi por completo. Sí, esto es pensar, digamos, lo peor de lo que le sucedió a la chica. Pero a lo mejor la chica no fue porque se fue sintiendo paulatinamente más liberada. O sea, no sabemos cómo es el caso particular, ¿no? El padre Pío, San Pío de Pietrelcina, sufrió embates de mal espíritu. San Francisco, padre. Era inocente, fue culpable. ¿Contribuyó con eso a la salvación y el bien de la humanidad? ¿Y los planes de Dios? Bueno, nosotros, cuando somos tentados, ¿es porque somos culpables? ¿No podemos ser buenos y estar tentados? Sí. ¿No puede alguien ser bueno, inocente, y no solamente estar tentado, sino también oprimido? Es la única explicación que encuentro, ¿no? Rosy. Y padre, yo he estado en estas misas de liberación y he visto también mucha gente cómo se libera de Satanás. He oído cómo chillan, cómo gritan, ¿sí? Entonces nos decía en una reunión el sacerdote, especialmente de esto, porque pues, también ellos mismos hacen oración contra uno. Dice que nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué yo si no he hecho cosas malas me acerco a la iglesia, me confieso, estoy en gracia? ¿Y por qué? Pues sí, tú estás más prepárate para ser atacada de Satanás, porque contigo él ya lo malo lo tiene, entonces tiene que buscar algo bueno, aparte de eso. Aunque tú tengas pecados grandes, pero tus antepasados tuvieron, a lo mejor fueron brujos, hechiceros, pues lo que se dice, y entonces la maldición de tus antepasados, que tú no debes nada, viene contra ti. Entonces, si ahora tú no te portas bien, no haces todo el bien, dice que te mandan los mandamientos o que tienes que vivir una vida como Dios lo manda, tienes que tenerla, si no, tú quizás vas a dejar esa herencia para los que vienen herederos después, tu familia que dejas, van a sufrir el mal que tú obraste en tu vida, va a venir contra generación entre generación. Sí, entonces no se espanten eso. Quizá nosotros no, pero nuestros antepasados, cómo vivieron, borracheras, asesinos, ladrones. Sí, todo eso nos explicaba. Entonces no sé si es verdad, porque nos lo dijo ese sacerdote, porque yo que he estado en esas misas de liberación y he visto hasta incluso una familia mía se liberó, ¿sí? No de tanto, sino como dijo ahorita el sacerdote, con la pura oración, ella se liberó y le dio las reglas, cómo se debe de ir liberando en su propia casa. Dio todo lo que tiene que tener ella para no ser atacada de personas que le echaron una maldición. Y dice, así es que no se espanten porque usted no debe nada, pero su familia de antepasados, todo ese mal, se imagina ustedes, esa maldición, no sé si será verdad. Esta tarde empecé a decir una palabra sobre los maleficios y los maleficios generacionales, que es lo que está diciendo Rosita, ¿no? Entramos por acá. Sí. Y padre, yo ahorita que escuchaba a Rosita. Sí. Nada más una pregunta rápida. Hace rato nos salió la duda. ¿Que únicamente se puede hacer un exorcismo a una persona bautizada?
o sea un padre católico que pueda ser exorcista, ¿puede nada más hacerle el exorcismo a una persona que es bautizada o puede ser protestante o de otra religión? Tengo la duda. Si es de otra religión cristiana, es más prudente que el exorcista consulte al obispo y le pregunte qué hacer en ese caso. Norma. Sí. ¿Y si no es cristiano? Puede exorcizarlo, ¿no? Sí, ahorita que escuchaba a Rosita, padre, sí, ahora nos piden oración por nuestras generaciones pasadas. Yo pienso que más que tener miedo, es saber lo que Dios nos está diciendo a través de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Hay mucha ausencia de Dios. O nos creemos buenos y creemos que con las cosas normales ya cumplimos y no nos metemos a profundidad, como son estos retiros, ese conocimiento personal, ese saber quién es ese Dios que nos puede librar de todo, más que ver lo malo que podemos hacer con todas esas herramientas tan grandes que Dios nos da. Vemos las familias preocupadas por el qué tener y por el qué ser, cuando no vemos la voz espiritual, que son la base de toda una sociedad y que cada uno tenemos una familia y es donde tenemos que trabajar, a través de lo que se nos vaya presentando. Por ejemplo, hay el Rosario de la Liberación, que uno ahí está, lo reza, para que se libere su familia de cualquier situación, pero lo desconocemos porque creemos que nos vamos a meter en algo que no existe y nos queremos tapar los ojos ante una realidad. Y entonces mucha ignorancia. Es que la oración tiene que ser cada vez más profunda, como usted decía, de una manera más contemplativa y ver la realidad, pero con los ojos de Dios. Y ahí tenemos todo, pues si tenemos a María. Yo, por ejemplo, ayer sí sentí de repente, dije, ay, ¿por qué siento esto? Pero yo sé contigo, Señor, ¿verdad? Entonces nunca, si me tiene que pasar algo, a detalles chiquitos, ¿verdad? Porque yo sentí que venía así como, no sentirme buena, sentirme querer ser mejor hija de Dios y que Él me lleve por donde Él quiera. Entonces yo pienso que bueno que esto se promoviera mucho más para que seamos verdaderos católicos y trabajar como Dios nos pide. Eso es mi punto de vista. Yo en el uso del Padre Amor decía que cualquiera podemos estar bajo la sombra del demonio, pero que el chiste está en no consentir y siempre pensar que nada es más grande que Dios. Dios es más grande que todos, no hay nadie, y a mí eso me da mucha fuerza y tanto me da gusto escuchar del mal, porque si escucho el mal, sé que el bien es mucho más grande y el bien existe. Entonces, es tenerlos, pase lo que pase, tener la mirada en la luz, que es Dios. Y entonces eso nos salva de miedos, de muchas cosas del mismo demonio, por el valor que Dios nos da. Esto entonces ya tiene muchísimos años, ¿verdad? Porque como Cristo también sacaba los demonios de las personas, y los que no creían en Él decían que quién era Él para que pudiera sacar eso, y que las personas no solamente tenían un solo demonio adentro, sino 2 o 3 legiones. Pero ya hace muchísimos años, desde Cristo, ya existía esto. Ya siempre ha existido. Sí, Yolanda. Perdón. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí últimamente prende la radio y hay un chorro de estaciones de personas que por la ignorancia que tenemos, ¿sí? Nos metemos de que, ay, esta me hizo mal porque ya me vio feo. Esta me hizo mal, y es que el vecino, mire que ya me salió esto. O sea, unas cosas muy feas. Y como yo se los he dicho, no hay una grandeza, no hay alguien tan grande como Dios para salvarnos de todos. ¿Sí o no es cierto? Y les he dicho, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad del Señor. Así me vean feo, me hagan. La voluntad del Señor es más grande que todo lo que quieran ver. ¿Sí o no es cierto? Bueno, eso era lo que yo pensaba. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotros en la escuela que participamos en caravanas y eso,
que nos hacen que nos pintemos así como de la cara, como de esqueleto, eso es malo. Sí. O sea, es que es indirectamente y son por tradiciones y participaciones por parte de la escuela, entonces a lo mejor pues nosotros lo hacemos así sin ningún caso en particular, pero pues nos dicen que nos pintemos o X por... Lo que pasa es que aquí en México, padre, el Día de Muertos, justo están tratando de quitar toda esta influencia de Halloween con ver el Día de Muertos y la gente se disfraza. Guanajuato está lleno de catrinas, así se llaman, catrinas, y o sea, no estás rindiendo culto. Lo que pasa es que también yo creo que tenemos que saber separar esa parte del culto a la Santa Muerte y todo esto de vestirse de las tradiciones mexicanas, ¿no? ¿Qué son las catrinas? Las catrinas son calaveras, esqueletos esqueletos vestidos de, ¿cómo se llama? Elegantes, de mujer o de hombre, de catrín, ¿sí? Así las catrinas o los catrines, por ejemplo, esto es en Guanajuato, que nosotros somos de ahí, y pues es una tradición hermosísima, la verdad, que se hace para la muerte, o sea, digo, para el Día de Muertos, es para el Día de Muertos nada más, y entonces quitamos toda esta parte del Halloween. Es más, en los fraccionamientos, en lugar ya de pedir Halloween, haces un altar de muertos, ¿sí? Muchas veces, para quitar eso de Halloween, de diablos, de brujas, de todo, haces un altar de muertos y recuerdas a tus muertos, ¿sí? Pones calaveras y también pones imágenes de tu gente, las fotos de tus antepasados difuntos, con lo que les gusta comer, con esto, con tal. Eso es la tradición mexicana. Que pues a todo el mundo nos gusta y que cada quien pondrá un altar chico o grande en su casa. Mire, padre, hace muchos años se oye hablar de Benito Juárez. Bueno, Benito Juárez sacó una ley, una de las tantas que sacó, que los muertos no podían estar enterrados en los atrios de las iglesias. Entonces en Celaya hay una iglesia que tenía un atrio muy grande donde estaba como panteón. Entonces cuando sale esa ley, obligaron a toda la gente que tenía familiares sacaran los restos durante las noches y los llevaran al nuevo panteón. Entonces, a raíz esa tradición, bueno, eso se tuvo que hacer por ley. Entonces en Celaya la gente empezó, bueno, el disfraz de Catrinas lo diseñó Posadas, que era un caricaturista. Entonces la gente en Celaya empezó a hacer el desfile de Catrinas de alguna manera, porque cuando iban en la noche a sacar sus cuerpos, estaban tan apenados, tan avergonzados con sus muertos, porque los tenían que sacar del Camposanto, que se disfrazaban, se tapaban, se pintaban la cara oscura para que la demás gente no los reconociera. Entonces, a raíz de eso, en Celaya, en San Miguel de Allende, se está haciendo como la tradición del desfile de Catrinas, porque la gente se disfrazaba, se tapaba y les quedaban los ojos blancos. Entonces tomaron la figura de la Catrina y se está haciendo como tradición, pero fue por eso, porque se sacaron los cuerpos del Camposanto. Pero volviendo a la pregunta de Graciela, padre. De que yo lo digo, por ejemplo, que bueno, nosotros en las Catrinas, por ejemplo, cuando es la inauguración de la feria, es referente al 2 de noviembre, cuando nosotros hacemos ese tipo de desfile, y se supone que se hace por el Día de Muertos, pero pues nosotros hacemos así como alusión quizá a algún personaje que le están como rindiendo homenaje. Y entonces mi pregunta es que si nosotros de cierta manera eso se le pueda tomar como un tipo, no ritual, sino algo a la muerte, porque nos estamos pintando de muertes, aunque lo hagamos indirectamente. ¿Hay una pregunta en tu palabra? Sí. ¿Cuál sería la pregunta? De que si nosotros indirectamente estamos haciendo como rindiendo algo de culto, que sea indirectamente pintándonos de ella. Estás mucho más linda sin disfrazarte de esqueleto. Un paréntesis. Se los exigen en la escuela. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Un paréntesis, padre, nada más. En una ciudad fronteriza aquí en México prohibieron ya que se vistieran de catrinas y que se disfrazaran. Porque hubo grupitos que aprovechándose de que estaban disfrazados, se metían a las tiendas a robar, a saquear y hasta mataron a alguien por los robos, porque como estaban disfrazados,
No. Entonces, pues todo depende, todo distorsionamos. De hecho, hay una película que se llama De Purgo, 12 horas para sobrevivir, en donde la gente en tipo Halloween se disfraza así como de esqueleto o algo así para matar a la gente que quieran. Entonces, también es malo ver así como este tipo de Bueno, perdón, yo quisiera comentar y al mismo tiempo también preguntar algo, padre. Algunos me conocen que están participando en las campañas de oración por la vida. Es una campaña que dura 40 días. La oración se hace en los abortorios en la Ciudad de México, donde es legal el aborto. Pero hace algunos meses una persona me dijo: yo no puedo ir al abortorio, pero desde mi casa voy a hacer oración por el fin del aborto. Y esta persona vive en un lugar en las afueras de la ciudad y tiene animalitos y todo eso. Ella hizo oración con su familia, pidieron por los bebitos abortados, por las mamás, etc. Y cuando estaban terminando de rezar el rosario, hubo varios animalitos que tenía en su casa que se murieron. Fue así como, al parecer escucharon como un estruendo y de pronto pues, los animales ya estaban muertos. ¿Qué podemos pensar de una situación de esta? ¿Como qué animalitos? ¿Perritos y gatos? No, eran pollitos, gallinas. Ya pasaban cosas así. Digo que se fueron en el lugar de los niños. O sea, no estábamos en el abortorio, padre. O sea, ella y su familia estaban en su casa, tenían su corralito con animalitos y los animalitos murieron. ¿Qué se puede pensar de una situación de ese tipo, padre? Porque a mí en algún momento me dijeron: ¿estás loca? ¿Cómo vas a ir a hacer oración ahí? El demonio está trabajando en ese lugar. Yo dije: sí, y precisamente porque el demonio está trabajando, nosotros los que hacemos oración, y yo en particular, me confieso cuando empieza la campaña, asisto a misa, procuro asistir todos los días a misa, todos los días comulgar, porque yo sé que es una batalla fuerte contra el demonio. Esta familia es una familia católica, es una familia comprometida en un ministerio con Dios, y de pronto pasa esto. O sea, mi amiga dice: a mí no me preocupa eso, yo sé que la intención era buena. Dice: pero parte de mi familia estaba muy asustada. ¿Cómo le explico a mi familia qué fue lo que pasó? Yo dije: pues le robaste almas al demonio. Fue mi respuesta así más inmediata. Me sigue, aunque yo respondí eso, me sigue quedando la duda de qué fue lo que pasó. Primero, en muchas de estas cosas no se puede tener una certeza absoluta, porque para tenerla se precisarían las pruebas. Y en estas cosas no hay pruebas, solamente hay indicios que señalan en una línea o en otra línea, ¿no? Entonces, todas las campañas abortistas, así organizadas y masivas a nivel universal, podemos sospechar que tenemos indicios que hacen relación a aquel que odia la vida. De ahí a que se hayan muerto los pollitos y de que haya sido Satanás, hay un paso. A lo mejor comieron maíz que estaba en mal estado. Eso hay que, si se lo quiere afirmar, hay que comprobarlo. Y no sé, podría darse. Podría haber sido algo así. Podría darse. Pero no se puede afirmar categóricamente. No, porque no tienen pruebas. No puedes agregar ninguna prueba al respecto. Raquel, una pregunta. Hace poco yo leí que en una ciudad de Estados Unidos construyeron un templo para el demonio y se reunieron muchísimos a una misa negra allí. Mucha gente estaba en contra. ¿Qué influencia? ¿Sí tiene influencia, padre, en la humanidad eso? ¿Hay hacer esas cosas? Las misas negras. Sí, es reunirse todos los adoradores en un determinado lugar, hacer la misa negra. Acabo de decir, ¿no?, de que el mundo, el demonio y la
carne son los tres enemigos del alma. En este caso hay una influencia de las misas negras en la cultura, en la historia, en el mundo, en la humanidad. Claro que sí. Pero no vayamos a casos particulares, porque entonces precisamos todos los detalles del caso particular para poderlo analizar, discernir y decir. Porque los casos particulares se nos escapan. Lo importante de este documental es que un periodista europeo le llama la atención a lo que está pasando en un país en América Latina. Entonces viene para hacer un documental, cerciorarse, consultar personas, etcétera, etcétera. Ahora, las personas que hablaron, el padre Ugalde, el padre Bautista, el padre Triana, son todos exorcistas conocidos, no son Juan de los Palotes, ¿no? Entonces se ve que eligió bien a las personas que iban a hablar. Otro tanto, el periodista Gil Olmos, que tampoco es... Es el que escribió el libro que nos decía que se conocían. Sí. Es una persona de reflexión, de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, como la Iglesia de México ha tomado una serie de iniciativas. Y ha tomado una serie de iniciativas porque ha discernido de que hay algo serio que está sucediendo. Bueno, gracias a eso, otras iglesias en América Latina han comenzado poco a poco a tomar iniciativas. Eso. Pues Fanny, los de Crepúsculo, los de estos vampiros que se quieren volver humanos y todo eso. Todo ese punto de irrealidad y de fantasía, etcétera, etcétera, crea en la mentalidad de uno un mundo falso, en vez de un mundo real. Y ese mundo falso suplanta la realidad cotidiana.